Márquez se lleva la sprint de Brasil tras una impresionante remontada. Marc Márquez logró la victoria en la sprint del Gran Premio de Brasil, que se celebró este sábado con 1 hora y 20 de retraso tras la aparición de un enorme agujero en medio de la recta de meta poco después de terminar la Q2. Muchas gracias a todos por pasar por el directo, hemos batido récord del canal con más de 300 personas, muchísimas gracias a todos, os espero mañana con la carrera. Antes de nada, si eres nuevo suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Después de todas las vicisitudes vividas durante el sábado, la sprint del Gran Premio de Brasil fue un premio para los aficionados que tanto en casa como en el nuevo circuito de Goiânia esperaron más de 1 hora para ver a los pilotos en acción, con una gran exhibición de pilotaje y un triunfo final a lo campeón de Marc Márquez. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. El de Ducati no ganaba una sprint desde Barcelona 2025 y se asegura su primer triunfo al sprint del año tras la sanción que le bajó del primer puesto el sábado de Tailandia. Esta vez la pole fue para Fabio Di Giannantonio, con la Ducati del VR46. El piloto italiano, que siempre que ve peligrar su futuro, como ya pasó en Qatar 2023, logra una victoria, o quedar cerca, salió como un disparo y se fue a por un triunfo que realmente necesitaba para cerrar su continuidad con el equipo de Valentino Rossi. Hasta 1,5 segundos se escapó Di Gianmarco en la primera mitad de la carrera, pero en la segunda parte de las 15 vueltas programadas, el español empezó a recortar poco a poco hasta que, en la última vuelta, logró pasar a su rival y sumar la 16 grados victoria al sprint, igualando el récord de triunfos en sábado de Jorge Martín. Un Martín que no subía al podio desde la carrera solidaria de Barcelona de 2024, con Ducati, y que tras un año infernal por las lesiones, logró volver al podio, y además, superando a su compañero y nueva estrella de Aprilia, Marco Bezzecchi, que no pudo con el español y acabó cuarto. El japonés Ai Ogura fue quinto superando a un Fabio Quartararo que llegó a rodar segundo, pero que fue perdiendo posiciones hasta terminar sexto. Alex Márquez sumó 3 puntitos con su séptima posición, manteniendo a Pecco Bagnaia detrás. El líder del mundial, Pedro Acosta, mantiene la posición pese a terminar noveno, con 33 puntos, 2 más que Bezzecchi, ahora segundo por delante de Martín, que suma ya 25. Con la victoria Marc se coloca sexto de la general con 21 puntos. Décimo terminó, ya sin puntos, el rookie Diogo Moreira, que con el apoyo de los fans brasileños logró completar una gran carrera terminando por delante de Luca Marini como primera Honda, con Raúl Fernández decimosegundo por delante de Alex Rins. Maverick Viñales, Johan Zarco y Joan Mir se cayeron y no pudieron concluir la sprint. Tras las lluvias e inundaciones de principio de semana en el circuito, este sábado el sol y el calor presidieron los entrenamientos de la mañana y la clasificación de MotoGP. Sin embargo, poco después de terminar la sesión, apareció un agujero en medio de la recta principal del circuito, lo que llevó a retrasar el inicio de la sprint 1 hora y 20, más allá de las 4 de la tarde hora local, teniendo que posponer la clasificación de Moto 2 al domingo por la mañana y la de Moto 3 pasarla al término de la sprint. Marc Márquez consigue su primer triunfo en esta temporada 2026 tras meter presión a Fabio Di Giannantonio, mientras que un excelso Jorge Martín regresa al podio tras un 2025 de calvario. Marco Bezzecchi entra cuarto, por delante de Ai Ogura y Fabio Quartararo, mientras que Alex Márquez, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta completan la zona de puntos. Marc Márquez iguala a Jorge Martín en cuanto a victorias al sprint con este triunfo, y está a solo una de superar el récord del piloto madrileño. Jorge Martín, tercero, estoy muy contento, muchas gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar aquí. Ha sido un proceso difícil, hace 2 meses y medio mi novia tenía que darme de comer. Fabio Di Giannantonio, segundo, hoy las condiciones eran un poco diferentes, sobre todo respecto a esta mañana. Había 2 curvas con menos agarre, y en la misma curva he cometido 2 errors y he tirado las posibilidades de luchar contra Márquez. Aún así, estoy muy contento y mañana lo intentaremos otra vez. Marc Márquez, primero, es una victoria importante, porque en Tailandia sufrí. Aquí he dado un paso, aunque aún así no estoy pilotando como quiero, pero seguiremos empujando, que es la clave de la vida, y mañana lucharemos contra Fabio Di Giannantonio, que es muy rápido. Resultado sprint en el GP Brasil, Marc Márquez le gana el pulso a Di Gia. Después de 8 meses desde su última victoria en el Gran Premio de Cataluña 2025, Marc Márquez volvió a lo más alto del podio. La sprint del GP de Brasil en Goiânia, segunda cita corta de la temporada, ofreció emoción,
caídas y una remontada memorable que mantuvo a los aficionados al borde del asiento hasta la bandera de cuadros. La jornada comenzó con problemas, un socavón en la línea de meta impidió que los pilotos salieran a tiempo a pista, provocando un retraso de 1 hora y 20 minutos. Finalmente, la vuelta de calentamiento se puso en marcha y los 15 giros de la sprint arrancaron con tensión. En la salida, Fabio Di Giannantonio defendió el liderato, mientras que Márquez se colocaba segundo. Sin embargo, la posición del español fue efímera, Fabio Quartararo logró superarlo, relegando al ilherdense al tercer puesto. Por detrás, Pedro Acosta cayó a la 10ª posición tras verse envuelto en varias batallas en las primeras curvas. Caídas y primeras luchas. La carrera no tardó en mostrar su dureza. Joan Mir sufrió una caída en la curva 6, mientras que Johan Zarco se fue al suelo en la curva 1 más tarde, convirtiéndose en el segundo piloto de Honda fuera de carrera. Maverick Viñales también protagonizó una caída que dejó a KTM con solo Pedro Acosta sumando un punto provisional. Mientras tanto, Di Giannantonio comenzó a imponer su ritmo con vueltas rápidas consecutivas, llegando a abrir más de 1.2 segundos de ventaja sobre Márquez. Las dos Aprilia oficiales de Marco Bezzecchi y Jorge Martín presionaban desde la tercera y cuarta posición, mientras Quartararo empezaba a ceder terreno. Di Giannantonio marca el paso. Durante el primer tercio de carrera, Di Giannantonio rodó en 1:18.143, consolidando su liderato y mostrando que podía mantener un ritmo que Márquez todavía no podía igualar. La batalla por el podio se calentaba, Martín superó a Bezzecchi y se situó en tercera posición, mientras Márquez comenzaba a recortar distancias de forma constante. Por detrás, la lucha entre Pedro Acosta y Pecco Bagnaia por la 8ª posición mantenía el interés en el pelotón intermedio, aunque el foco de la sprint estaba claramente en la cabeza y en la remontada del 9 veces campeón del mundo. La remontada de Márquez. Con la carrera llegando a la segunda mitad, Márquez comenzó a hacer la diferencia. Marcó vueltas rápidas consecutivas, situándose a solo medio segundo de Di Giannantonio. La presión del español fue constante, forzando al italiano a mantener el límite en cada curva. A falta de 4 vueltas, la diferencia se redujo a 3 décimas. Finalmente, a 3 giros del final, un error de Di Giannantonio permitió a Márquez tomar el liderato de forma limpia. Desde ese momento, la sprint se convirtió en un mano a mano entre los dos pilotos de Ducati, con Di Giannantonio resistiéndose y Márquez gestionando con precisión su ventaja mínima. Última vuelta y definición. La última vuelta fue un ejercicio de nervios y estrategia. Márquez cruzó la línea de meta con apenas 2 décimas de ventaja sobre Di Giannantonio, asegurando su primera victoria de la temporada y cortando la sequía que se prolongaba desde Cataluña 2025. Jorge Martín consolidó la tercera posición, regresando al podio más de un año después, mientras Bezzecchi, Ogura, Quartararo, Alex Márquez, Bagnaia y Acosta completaron las posiciones destacadas. Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Brasil, puntos y posiciones. Descubre cómo queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, con las clasificaciones del campeonato de pilotos, equipos y de constructores. La carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de Brasil nos dejó el mismo líder del Mundial 2026. Pedro Acosta llegaba como líder tras el primer GP en Tailandia, y aunque solo pudo ser noveno en la sprint del sábado en Goiânia, aún sigue en la primera posición, eso sí, con menos distancia, solo 2 puntos, respecto a Marco Bezzecchi, que sigue en segunda posición con su Aprilia. A continuación, pues ver la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 de pilotos, equipos y fabricantes tras la segunda sprint de la temporada. ¿Quién es el líder del Mundial de MotoGP en 2026 tras la sprint en Brasil? Pedro Acosta sigue liderando el Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del Gran Premio de Brasil. El piloto de KTM cerró la zona de puntos del sábado, con una 9ª posición que le permitió sumar un punto, que le fue suficiente para salir en primera posición del campeonato con una distancia de 2 puntos frente a la Aprilia de Marco Bezzecchi. ¿Qué equipo lidera el Mundial de MotoGP en 2026 tras la sprint en Brasil? Aprilia sigue liderando el Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint de Brasil. Gracias a la tercera posición de Jorge Martín y la cuarta de Marco Bezzecchi, la marca italiana sumó 13 puntos y se va de este sábado en Goiânia con 56, 10 por encima de KTM. ¿En qué posición del Mundial de MotoGP está Marc Márquez tras la sprint de Brasil? Marc Márquez está en séptima posición del Mundial de MotoGP 2026 con 21 puntos tras la carrera sprint del Gran Premio de Brasil en Goiânia.
El catalán logró la primera victoria del año y sumó 12 puntos a los 9 que ya tenía tras el primer fin de semana accidentado que tuvo en Tailandia. El vigente campeón del mundo está a 12 puntos del primer clasificado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.